Muy buenas a todos. Hoy estamos desde un vídeo que estamos grabando desde la Organización Internacional Comunista, mi compañero Jaime y yo. Trata sobre un artículo de Universidad Obrera. Y dice así: 60 de los 61 cargos presentados contra Stalin y Beria son falsos. Continúa. Como parte de la serie de artículos que estamos lanzando estos días para contribuir a desmontar la leyenda negra que rodea la URSS, y más concretamente sobre el periodo marxista-leninista. Hoy queremos rescatar una entrevista concedida al periódico brasileño A Verdade por Grover Furr, catedrático estadounidense y experto en historia en movimiento comunista internacional. Hace poco, un gran número de libros han sido publicados para atacar la persona y obra de Joseph Stalin. ¿Cómo se explica la intensificación de la lucha contra el régimen stalinista de los EU y el mundo? Grover Furr. Desde finales de los años 20, Stalin ha sido blanco principal del vocerío anticomunista y capitalista. León Trotsky atacó a Stalin para justificar su propia incapacidad para ganarse a las masas trabajadoras de la Unión Soviética. La verdadera causa de la derrota de Trotsky es su interpretación del marxismo, una especie de determinismo económico extremo. Sus predicciones decían que la revolución estaba condenada al fracaso si no era seguida por revoluciones en otros países industrialmente avanzados. Pero la dirección del partido prefería el primer plan de Stalin para construir el socialismo en un solo país. Toma, ya está. Toma ya. Trotskistas. ¿Ahora qué? Esta visión no es de un marxista recalcitrante, de un comunista, stalinista. No, no, no. Es la visión objetiva de un historiador norteamericano que no tiene nada que ver con el marxismo. Las ideas de Trotsky tenían y todavía tienen una gran influencia en todos los capitalistas y anticomunistas. Los historiadores trotskistas son muy bien recibidos por los historiadores capitalistas. Pierre Brouet y Rogovin Vadim, los historiadores trotskistas más destacados de las últimas décadas. Han sido elogiados y siguen siendo frecuentemente citados por los historiadores abiertamente reaccionarios. Muchos en la dirección del partido en 1930 lucharon contra Stalin cuando defendió la democracia dentro del partido y sobre todo mediante elecciones democráticas para los soviéticos. Oye, que según Grover Furr, la URSS no era una dictadura férrea, totalitaria, sanguinaria y asesina, ¿eh? Oye, que es que defendía la democracia dentro de tanto del propio PQS como de la propia Unión Soviética, ¿eh? Qué cosas, ¿eh? Y ¿Qué es que tiene? la democracia es lo que tú quieras en este mundo, ¿no? Si, ¿qué es la democracia? De tener la libertad de poder elegir a un partido y que ese partido haga lo que tú quieras y demás, es algo falso, ¿no? Tú eliges a un partido, el partido hace lo que ellos le vengan en gana y mandan sobre ti. ¿No? Democracia, nosotros vivimos en una democracia burguesa, típica liberal. No es una democracia de la que, por ejemplo, había en la Unión Soviética, ¿no? Es una democracia supuestamente y más directa. Y no hay que confundir con los países actuales, democracia liberal actual. Democracia es lo que yo quiero, si me salgo con la mía. Exacto. Es algo que decía, aunque Corea del Norte no sea marxista, pero Cabo de Venós, ¿no? Que es la democracia, tener la libertad de elegir un partido y no tener asegurada tu casa, ¿no? Aunque trabajes, o ¿Eh? poder elegir eh, directamente al, por ejemplo, el jefe de Estado y demás, a través de los soviets, pero tú tienes asegurada tu casa siempre y cuando trabajes, tu comida y demás, que es lo más Tengo la, democrático, ¿no? tengo una democracia estupenda que elijo a representantes que luego acaban en un consejo de administración de una eléctrica para que me suban la luz un 50%, que es lo que acaban de hacer. Exacto. Una democracia, eso es una democracia estupenda, maravillosa, estupenda. Democracia para elegir quién te da por detrás, ¿no? Básicamente. Sí, ¿verdad? Es lo único. Vamos a continuar leyendo. Estas mentiras e historias de terror siguen siendo la forma principal de propaganda anticomunista, todavía a día de hoy. La tendencia nos muestra que estas medidas se están intensificando porque los capitalistas están reduciendo los salarios y beneficios salariales de los trabajadores.
fomentan la transición hacia un nacionalismo exacerbado, propagan y defienden el racismo y la guerra. Oye, Grover Furr nos está explicando que toda esta reacción contra la figura de Stalin, todas esas basuras que están tirando contra un tipo que llegó a sacrificar un hijo en la guerra. Es que llegó a sacrificar a su propia sangre en la guerra. El tipo, o sea, un tipo al que teníamos que tener como un referente, oye, que es que resulta que es que en la medida que el capitalismo está estrangulando más a la clase trabajadora, oye, que es que resulta que es que están vertiendo, o sea, están acelerando las toneladas de basura sobre él. Y resulta que te encuentras a los trotskistas, a los revisionistas, a los postmodernistas, aquí hablando cada vez más mierda. Tú fíjate el Errejón aquí refiriéndose al georgiano de esa forma que se refirió el otro día. Es que es lamentable, ¿no? Lamentable totalmente. ¿Qué le llevó a interesarse por la historia de la URSS? Grover Furr. Cuando estaba en la universidad, desde 1965 hasta 1969, participé en las protestas contra la guerra en Estados Unidos en Vietnam. Un día, alguien me dijo que los comunistas vietnamitas no podían ser chicos buenos, entre comillas, porque todos eran estalinistas. Y Stalin mató a millones de personas inocentes. Eso se me quedó grabado. Probablemente fue por eso, a principios de los 70, por lo que leí la primera edición del Gran Terror de Robert Conquest. Me impresionó cuando lo leí. Pero yo conocía un determinado campo de Rusia y podía leer esta lengua, porque yo había estudiado literatura rusa desde la escuela secundaria. Entonces examiné el libro de Robert Conquest cuidadosamente. Al parecer, nadie lo había hecho. Descubrí entonces el uso deshonesto que Conquest hace sobre sus fuentes. Sus notas no apoyan ninguna de sus conclusiones anti-Stalin. Básicamente hizo de cualquier fuente que era hostil a Stalin, independientemente de si era fiable o no. Así que decidí escribir algo coherente. Me tomó un tiempo largo, pero finalmente se publicó en 1988. Durante este tiempo he estudiado la investigación que están realizando nuevos historiadores en la URSS. Ars Getty, Robert Thurston y muchos otros. O sea, que es que el tipo es que tiene criterio propio, ya sea comunista, ¿no? Ya sea marxista, al final acaba descubriendo, acaba desterrando toda la basura que han tirado sobre el camarada. Antistalinskaya Podlost. Su libro La infamia antistalinista se publicó recientemente en Moscú. Cuéntenos un poco sobre él. Hace una década me enteré de la gran cantidad de documentos que se estaban revelando de archivos secretos de la antigua Unión Soviética y empecé a estudiarlos. Leí en alguna parte que una o dos declaraciones de Khrushchev en su famoso informe secreto de 1956 fueron identificadas como falsas de principio a fin. Por lo tanto, pensé que podría hacer una investigación y escribir un artículo señalando algunos errores expuestos por él durante el informe secreto. Nunca me imaginé encontrar que todo lo que dijo Khrushchev, 60 de los 61 cargos presentados contra Stalin y Beria, iba a ser completamente falso. El cargo número 61 no pude encontrar nada que lo confirmara ni desmintiese. Me di cuenta de que este hecho iba a cambiar todo, ya que prácticamente toda la historia desde 1956 se basaba en lo dicho por Khrushchev o escritores afines a él. He encontrado que el periodo de la historia soviética con Stalin al frente ha sido completamente tergiversado. No solo un error aquí y allá, sino básicamente un enorme fraude. La mentira más grande del siglo. Y gracias a mi colega de Moscú, Vladimir L. Bobrov, que fue el primero que me mostró estos documentos, me dio valiosos consejos en varias ocasiones y realizó un excelente trabajo de traducción. Sin la dedicación de Vladimir no habría pasado nada. En Román Paladino es un invento. Es un invento. O sea, es una justificación para darle poder a los burócratas y arrancar con el periodo capitalista dentro de la propia Unión Soviética. O sea, como de Stalin y empezar a desangrar la Unión Soviética. Se acabó el socialismo con Stalin. O sea, todo este periodo que viene
que viene cuando hablan de la Unión Soviética, el socialismo. No, el socialismo, o sea, termina con Stalin. Nosotros como marxistas tenemos la obligación de desandar todo lo que se han dado, todo lo que se han dado aquí en España. Tenemos a Carrillo, tenemos este tipo de engendros, y lo único que han hecho ha sido desarmar el marxismo español. Nuestro deber como marxistas es desandar todos esos caminos, volver otra vez a la muerte de Stalin y volver a andarlos otra vez como Dios manda, de una forma correcta, de una forma como se tenían que haber andado esos caminos si no hubiera intervenido personajes como el Ladino, como el Khrushchev, como todos los que se han precedido, hasta desarmar, hasta estrangular el proyecto socialista a nivel mundial, porque es que esto ha sido a nivel mundial, porque si te falla la base, te falla el eje sobre el que gira todo, al final todos estos eurocomunistas salen de ahí. Luego nos extrañamos de muchas cosas. En su investigación, usted tenía acceso a los archivos soviéticos recientemente desclasificados. ¿Qué dicen estos documentos acerca de los millones de muertos en el socialismo, especialmente durante la administración de Stalin? La gente muere todo el tiempo, pero en este caso creo que estamos hablando de muertes excedentes. Rusia y Ucrania experimentaban hambre cada 3 o 4 años. La hambruna de 1932 a 1933 se produjo durante la colectivización. No cabe duda de que murieron más personas de las que habrían muerto de forma natural. Sin embargo, muchas personas más morirían en hambrunas sucesivas, cada 3-4 años y indefinidamente en el futuro, si no se hacía la colectivización. La colectivización significó que la hambruna de 1932 al 33 fue la última, con excepción de la grave hambruna de 1946 al 47, que fue mucho peor, pero que se debió a la guerra. Y como he mencionado antes, Nikolai Esov deliberadamente mató a miles de personas inocentes. Es interesante considerar lo que podría haber pasado si Rusia no hubiera colectivizado la agricultura y no hubiese acelerado su programa de industrialización, y si las intrigas de la oposición en la década de 1930 no hubieran sido aplastadas. Claro. Luego le echan las culpas al juicio de Moscú. No, es que Stalin, el juicio de Moscú fueron totalmente justificados. Es que no es. O sea, fue justicia proletaria en un Estado de Derecho que ya se ha hablado de de que era democrático, de que es mentira de que no fuese democrático. Pero es que además, es que tampoco, a ver, aquí Grover Furth no te habla de la revuelta de los kulaks. Claro, Pero claro, es es algo que imprescindible eso. la revuelta de los kulaks, si bien las hambrunas se daban en periodos cíclicos, es que la revuelta de los kulaks lo que hizo fue apretar el acelerador de la hambruna de 1932. O sea, empezaron aquí a quemar cosechas, a matar ganado. Entonces, pues claro que profundizaron en el origen, en la fuente de esa hambruna. Pero es que no fue culpa de Stalin en ningún momento. De hecho, Stalin lo que hizo fue a través de los planes quinquenales darle solución a aquello. Es más, no sé si fue en el 33, él envió 8 veces más grano de lo que se solía enviar a Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y sobre el Holodomor, al principio la hambruna ni siquiera fue solamente en Ucrania, ¿no? Mucha gente habla de que la hambruna en Ucrania fue causada para paliar el nacionalismo ucraniano, ¿o no? Demás. Y fue prácticamente una limpieza étnica. Y no fue así, ¿no? Para nada. En Kazajistán, creo que fue Kazajistán, lo estaban pasando mucho peor. Y no. Y al principio de la hambruna. Y por eso cuando Ucrania, el Partido Comunista Ucraniano, pide a Stalin ayuda, se la niega. Pero no porque no quiera, sino precisamente porque en ese momento la peor república que lo estaba pasando era la República de Kazajistán. ¿Qué es lo que pasa? Que Ucrania se va al carajo en esa época, tiene un montón de problemas y es en el siguiente año cuando peor lo pasan y ahí es cuando Stalin manda 8 veces la cantidad de grano que solía mandar. Si tú quieres matar a una población de hambre, no le mandas comida. Cuando hablan de limpieza étnica contra los ucranianos,
Es que es un desbarajuste, es un despropósito ideológico. Sí que una de las fuentes, uno de los orígenes de la Rusia zarista, de la Rusia, uno de los orígenes de Rusia fue Kiev. Es como si aquí planteamos el asunto de Asturias, Asturias, el resto de España. Si es que el origen de España, el origen de Castilla es Asturias. Es como si empezamos aquí a... No, 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 no. ¿Qué limpieza étnica? Eso es una tontería como un casoplón de grande. Eso es una estupidez. Y tampoco se Vamos, puede calificar como genocidio porque un genocidio es intencionado, ¿no? Es la intención de eliminar sistemáticamente a una persona por su raza o un colectivo por su raza o religión. Stalin no quería matar. Obviamente, y no, él no mató. Simplemente, pues, hubo una hambruna que muere gente. Él no provocó ni esa hambruna ni nada. Eso no es genocidio. yo trato de poner medios para que esas cosas Exacto. no volviesen a ocurrir. Es que no. Si la URSS no hubiese hecho la colectivización, los nazis y los japoneses habrían ganado. Si el régimen de Stalin no hubiera contenido las conspiraciones derechistas, trotskistas, nacionalistas y los militares, los japoneses y los alemanes habrían conquistado el país. En ambos casos, las víctimas entre los ciudadanos soviéticos habrían sido mucho más numerosas que los 28 millones de muertos en la guerra. Los nazis habrían matado a más judíos, más eslavos y más antifascistas. Con estos recursos, y tal vez incluso con los ejércitos de la URSS de su parte, los nazis habrían sido mucho más fuertes a la hora de luchar contra Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. Con los soviéticos y los recursos de petróleo de Sakhalin, los japoneses habrían matado a muchos estadounidenses más. El hecho es que la URSS, bajo Stalin, salvó el mundo del fascismo no solo una vez, durante la guerra, sino 3 veces, por la colectivización, la derrota de los militares en la oposición derechista trotskista y en la guerra. ¿Cuántos millones le da? Yo fíjate, ¿eh? Y esto, o sea, esto es un historiador totalmente objetivo que examina los puntos de vista sobre ciencias. O sea, que creo que todo lo demás que no sean este tipo de puntos de vista son opiniones subjetivas. Esto es una valoración objetiva. Mira, algunos autores han tratado de encontrar similitudes entre Stalin y Hitler. Y algunos incluso llegan a decir que el supuesto estalinismo, también hemos de decir que el término stalinista, o sea, es que es una invención, es una manipulación. No hay estalinismo, hay leninismo. Stalin era leninista. Que el supuesto estalinismo fue peor que el nazismo. ¿Hubo realmente alguna relación entre Stalin y Hitler? Grover Poor. Los anticomunistas y los capitalistas no examinan la lucha de clases y la explotación. De hecho, pretenden hacer ver que estas cosas no existen o no son importantes. Pero la lucha de clases causada por la opresión es el motor de la historia. Omitir esto es falsificar la historia. Hitler era capitalista, un autoritario del tipo del que es común en muchos países capitalistas. Stalin dirigió el partido bolchevique y la URSS, cuando los comunistas de todo el mundo estaban luchando contra todo tipo de explotación capitalista. Cuando decimos peor, simplemente siempre debemos preguntarnos peor para quién. La URSS y el movimiento comunista durante el periodo de Stalin definitivamente fue peor que los nazis, entre comillas, peor que los nazis, para los capitalistas. Por eso odian tanto los capitalistas a Stalin y al comunismo. Y el movimiento comunista durante el periodo de Lenin y Stalin, e incluso más tarde, fue la mayor fuerza para la liberación humana en la historia. Y de nuevo tenemos que preguntarnos, ¿liberación de quién? ¿Liberación de qué? La respuesta es liberación de la clase obrera de la explotación capitalista, la miseria y la guerra. Es una verdad objetiva. Es cierto y es incuestionable, es una verdad incuestionable. Exacto, siempre ha estado el mito, la leyenda, la mentira, ¿no? De que Stalin y Hitler eran amiguitos y que el propio Hitler era socialista, ¿no? Simplemente porque en el nombre del partido pone nacionalsocialista, ¿no? Argumento bastante infantil. El nombre no indica nada, ¿no? Lo que indica son las acciones y
la ideología, y el propio Hitler dice que su socialismo no tiene nada que ver con Marx, ¿no? Es un socialismo germánico. O sea que socialismo basado, según él mismo, ¿no? Citado, de lo que serían mal dicho las tribus, ¿no? Mal traducido, pero digamos, las sociedades germánicas. Dime tú qué tiene que ver las tribus y sociedades germánicas con lo que socialismo de Marx, ¿no? El socialismo científico. Nada. De la, A ver. Entonces, claro, ¿Stalin y Hitler eran amigos? Pues obviamente no, ¿no? También se habla mucho del pacto de no agresión, pero tú fíjate si eran amigos que Hitler, antes de caer en manos de los soviéticos, se voló la cabeza. Tú efectivamente. fíjate si eran amigos. Es que qué tonterías se Efectivamente. dicen, macho. Es que qué tonterías, macho. Madre mía, poner un caldero de 2 metros de diámetro y poneros a cocer en él y servir para algo útil, joder, es que no puede ser. Y, y eso es lo que iba a decir del pacto de no agresión. Los pactos de no agresión se hacen entre gente, bueno, entre gente, ¿no? Entre países o estados que están enemistados, ¿no? Con un amigo, con un aliado, no haces un pacto de no agresión. Sí, lo Ya que se pasa da, y ya está por hecho, ¿no? La alianza, por ejemplo, una alianza da por hecho de que no te vas a atacar o no vais a atacar mutuamente, ¿no? Otro argumento también el típico de que se repartieron Polonia, ¿no? Invadieron conjuntamente Polonia y que se la repartieron y eso es como una prueba de que eran amigos, que se podían compartir. No sé, Corea está dividida, se dividió en dos y la propia Alemania después de la Segunda Guerra Mundial también se dividió en dos, ¿no? Bueno, en cuatro, pero básicamente en dos bloques. O sea, por el mismo argumento, la Unión Soviética y los aliados, ¿no? Eran ideológicamente idénticos porque, porque se compartieron Alemania, ¿no? O Estados Unidos y la Unión Soviética eran amigos porque se repartieron Corea. es que Obviamente no, que son argumentos, la diferencia. verdad, que Bueno, fácilmente vamos, se pueden desmentir de una manera muy fácil. Y encima, en contextos, el mismo contexto, ¿no? Porque si yo te dijera que lo que te he dicho, ¿no? De repartirse los territorios. Tú te repartes un territorio, a lo mejor yo te pongo un ejemplo en la Edad Media, no sirve de mucho, pero es que el ejemplo de Corea son, vamos, nada, en el 51 fue la guerra de Corea. O sea, claro, no fueron ni 6 años después de la guerra mundial, la segunda, y es en la Guerra Fría, o sea, es el mismo contexto y se está viendo que aunque se reparta un territorio, no tiene nada que ver que sean amigos. Contrario, precisamente te lo repartes porque no quieres compartirlo. Y pero bueno, fíjate, diferencia, a ver, amigos trotskistas y amigos revisionistas. Fíjate, Barrio Sésamo, Spinetta te lo explica. Tú fíjate, diferencia, Hitler y Mussolini eran amigos. Hitler y Franco eran amigos. Hitler mandó toda su aviación y sus medios a Franco. Hitler mandó ayuda a Mussolini cuando se trancó en Albania y en ciertos sitios, porque no era una banda de inútiles, es que los italianos sí, inútiles totales. Y la diferencia entre amigos y enemigos. Oye, que es que Stalin lo único que firmó fue un pacto de no agresión, porque es que las potencias es algo que nos explica, joder. Las potencias occidentales, porque Stalin quiso firmar pactos de alianza tanto con Inglaterra como con Francia, porque estaba viendo la bestia para crecer. Y es que resulta que llegaron los franceses, llegaron los ingleses y le mandaron diplomáticos de segunda. Diplomáticos de segunda. Y pues Stalin le dijo, sí, ahí os quedáis. Ahora yo voy a hacer lo que, ahora, o sea, me habéis tomado el pelo, me dices, me habéis querido tomar por el pito de un sereno, pues ahí os la veis con la bestia. Y fíjate si se la vieron con la bestia, que Francia le duró 6 semanas a la bestia. Y estuvo a punto de conquistar Inglaterra. Si hubiera tenido más marina, lo hubiera conquistado. Oye, que es que ahí se la vieron con la bestia. ¿Y luego qué? Por un pacto de no agresión, que simplemente fue un pacto estratégico para ganar tiempo. Porque fíjate, lo primero que hizo Stalin fue llevarse toda la industria al otro lado del Volga, para que los nazis no pudieran arrasarla y poder seguir
con la producción, me dirán, pues para hacer frente al conflicto que sabía que se avecinaba, simplemente. Y ahora dicen los troscos, dicen los revisionistas y dicen los amigos del capitalismo, del ultracapitalismo, a contar banalidades sobre un tipo que le tendríamos que tener en un pedestal, que tendría que ser uno de los principales referentes, ya no solo para los marxistas, sino para todo el mundo en general. Fíjate aquí el tema que te gusta. Uno de los ataques más frecuentes a Stalin es que él sería responsable de la hambruna en Ucrania de 1932 al 33, también llamada la Gran Hambruna. Esta versión de la historia se corresponde con lo que realmente ocurrió. El Holodomor es un mito, nunca sucedió. Este mito fue inventado por nacionalistas ucranianos profascistas, junto con los nazis. Douglas Totel lo demostró en su libro El fraude, la hambruna y el fascismo. Arch Getty, uno de los mejores historiadores burgueses, es decir, no marxista y no comunista, también tiene un buen artículo sobre esto. Robert Conquest es el que da la versión antigua de que los soviéticos deliberadamente causaron la hambruna en Ucrania. No hay la más mínima prueba de que pueda confirmar esta visión. Por eso, una prueba así nunca ha salido a la luz. El mito del Holodomor persiste debido a que es el mito fundacional del nacionalismo ucraniano de derechas. Los nacionalistas ucranianos que invadieron la URSS junto con los nazis mataron a millones de personas, entre ellos muchos ucranianos. Su única excusa es la propaganda de la mentira de que lucharon por la libertad contra los comunistas soviéticos, que eran peores que los nazis. Fíjate. Hala, ahí lo tienes. Un historiador no es un ideólogo, ni es un cuñado, como están aquí los posmos aquí. No, no, no. Es un historiador cualificado, objetivo, un puntal en su campo, explicándote las razones por las cuales él se está tirando basura sobre este gran líder, sobre este gran personaje histórico, sobre la piedra angular por la que tenemos que reiniciar los caminos del marxismo. Lo último que estaba hablando, ¿no? Ya lo he dicho yo antes. Que Stalin mismo mandó 8 veces el grano que se solía mandar a Ucrania para paliar el hambre, ¿no? Y dice eso, los nazis, ¿no? Los nacionalistas ucranianos que siempre han tenido una ideología, ¿no? Tirando hacia los nazis, se puede ver en el conflicto de Crimea. ¿Has visto? Se puede ver ahora mismo. Es que no es. Es que los nietos de aquellos, ¿para qué lo están liando ahora mismo, allí en Ucrania? Que es la Unión Europea y todo. No, la OTAN oye bastante lo que sería a Ucrania y después los ves disparando desde las trincheras, bueno, ya no, hace tiempo, pero con banderas nazis, literalmente, ¿no? Sí, sí, sí. La bandera nazi ahí apoyada mientras disparan con la metralleta. No, y eso queda hasta ahora. Bueno, amigos, pues con esto concluimos el vídeo. Espero que haya sido gratificante, estupendo, maravilloso, didáctico. Espero que algún trosco esté escocido. Y algún revisionista esté escocido. Y sin nada, pues nos despedimos. Un saludo a todos. Saludos. Salud.